Para los que no vinieron la semana anterior, iniciamos con una serie de 3 semanas. Y esta serie de 3 semanas es una serie que le hemos llamado Estaciones en el Desierto. Todos los que estamos aquí atravesamos en nuestra jornada de la vida, aún en nuestro caminar con Dios, por diferentes etapas, diferentes estaciones. Muchos de los que estamos aquí, aún el día de hoy estamos atravesando por un desierto. El desierto se puede llamar enfermedad, se puede llamar no solamente enfermedad física, emocional, mental, financiera, espiritual. Y nuestro deseo es compartirte que aún en el peor de los desiertos que puedas estar atravesando, Dios permanece fiel a tu vida. Dios permanece fiel a tu vida. Así que la semana anterior yo les compartía esta historia personal. Yo tenía un concepto, no a la luz de la palabra, de lo que era un desierto. Y cuando escuchamos la palabra desierto, la realidad es esta, que nos da miedo. Porque en el desierto encontramos desolación, encontramos hambre, encontramos sed, y a la mayoría del ser humano no le gusta atravesar por este tipo de temporadas, seamos honestos, ¿sí o no? Cuando fui a la escuela bíblica, al seminario, al final, antes de la graduación, hacen algo que se llama presbiterio, y vienen profetas, hombres de Dios, oran por ti, hablan a tu vida palabra que Dios les reveló a ellos. Y yo les mencionaba esto el domingo anterior. Cada vez que iba a haber presbiterio, te hacía así, porque si no andabas bien delante de Dios y andabas ahí en pecado, ahí Dios le revelaba a los profetas y te decían: hey, tienes que cambiar estas áreas porque no están siendo saludables en tu vida, etcétera, etcétera. Después de eso viene la graduación, viene lo que es presbiterio, y tratas de vivir una vida bien alineada. Y cuando un profeta en la escuela bíblica, cuando un profeta se te quedaba viendo, créeme, se te bajaba la sangre hasta los talones. Decías: ay, Señor, que esté bien delante de ti, ¿verdad? Y estando en la graduación, antes de la graduación, me habla uno de los profetas y me dice: ven. Y te sientan en una silla y empiezan a orar por ti, y Dios les empieza a dar palabra para que te den palabra a ti. Y la primera palabra que recuerdo muy bien que me dieron fue esta: va a haber mucho desierto en tu vida. Cuando yo escuché esta palabra, te voy a ser honesto, salí un tanto desilusionado, decepcionado, frustrado, porque me dio miedo. Y había muchas preguntas respecto a esto para con Dios. Y le decía: Señor, ¿de qué se trata esto? En nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, en nuestro servicio a Dios a través del ministerio, hemos atravesado por mucho desierto en nuestra vida. Pero a la luz de la palabra, y Dios nos fue enseñando que los desiertos son oportunidades de crecimiento en Dios para ser transformados, pero también para poder reflejar su gloria. Así que si tú estás atravesando por un tipo de desierto, no te decepciones, no te desesperes. Dios está contigo, y el desierto por el que puedas estar atravesando es una oportunidad de crecimiento en Dios para ser transformados y reflejar su gloria. La semana anterior estuvimos hablando en Éxodo la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Sale una población de más de 2 millones de personas, salen huyendo de la esclavitud que tenían en Egipto. Y lo primero que se topan caminando algún tiempo en el desierto, algún tiempo, es con el mar. No había opción. Atrás venía el ejército de Faraón y el mar estaba enfrente de ellos. Pero sabían que Dios estaba con ellos, y Dios le da indicaciones a Moisés y le dice: pon tu vara en el suelo, y el mar se abre milagrosamente. Empieza a caminar Israel, y de pronto el mar se empieza a cerrar, ahogando el ejército de Israel con todos sus carros y sus caballos. Probablemente tú ya sabes esta parte de la historia.
Pero cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, los manda a caminar por el desierto para llegar a la tierra donde Dios les había prometido que iban a tomar por heredad. Pero en el desierto hubo muchas estaciones en las que el pueblo se detuvo. Hubo muchas estaciones en las que el pueblo paró y Dios les quería enseñar algo en cada una de ellas. La semana anterior vimos que salen, una vez cruzado el mar, 3 días caminando por el desierto, llegaron a un lugar que se llama Mara. Estaban quejándose en contra de Moisés porque tenían sed y no había agua para beber. Llegaron a un lugar que parecía prometedor, pero al probar las aguas se dieron cuenta que no era agua potable, era agua amarga. Y la primera reacción que tuvieron ellos fue quejarse y murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés. Y Dios le da una indicación a Moisés para que agarrara o tomara unas ramas de un árbol, las pusiera sobre las aguas y las aguas fueran endulzadas. En esta primera estación, Dios se mostró a Israel como el Dios sanador. Y el plan de Dios para tu vida y para mi vida es que usted y yo no vivamos desde el quebranto. El plan de Dios para nuestra vida es que vivamos desde una sanidad que Él ha prometido dar a nuestra vida. Y cuando hablamos de sanidad, no solamente hablamos de alguna dolencia física, pero hay muchos que están enfermos, doliéndose del alma. Dios quiere sanarte. Hay muchos que están aquí viviendo desde el quebranto. Dios quiere sanarte. Y después de ahí, de esa estación, vamos a la siguiente estación que tuvo el pueblo de Israel. Pero quiero introducirte a este tema de esta serie llamado Provisión en la escasez. El tema que quiero compartirte en esta mañana, si tú estás tomando notas, es provisión en la escasez. El ser humano tiene una fuerte tendencia a olvidar lo que Dios hace a su favor. Lo voy a volver a repetir. El hombre tiene una fuerte tendencia a olvidar lo que Dios hace a nuestro favor. Hello. Y en especial cuando estamos frente a una adversidad. Escucha esto. Porque en esos momentos, cuando estamos atravesando por algún tipo de escasez, y ahorita te voy a hablar más a profundidad de esto, el hombre tiende a quitar su mirada, y más cuando creemos y caminamos con Jesús. Cuando viene lo difícil, quitamos nuestra mirada de Él, quitamos nuestra mirada del objetivo, de la promesa, de lo que Dios ya habló acerca de ti, acerca de tu familia, y se empieza a fijar en lo que no tiene. Hoy hablaremos acerca de la estación de escasez. ¿Sabes que escasez no es un atributo de un bien o un recurso en particular, sino más bien es el reflejo de una situación? Y el pueblo de Israel, retomando nuestra historia, el pueblo de Israel sale de Mara, donde Dios endulzó las aguas, y de ahí los conduce a un lugar que era como un oasis en medio del desierto. Dice la Biblia que los conduce a un lugar llamado Elim, donde había palmeras, aproximadamente 70 palmeras, y donde había más de 12 fuentes de agua. Era un buen lugar para estar, ¿no? Era mejor eso a nada. Y muchos en la vida estamos viviendo como ahí. Es mejor esto que nada. Me conformo con esto que estoy viviendo ahorita. Y muchos vivimos desde ahí, pensando que pudiera ser mejor, pero pues es lo que hay, es lo que tengo. Pero muchos
se quedan cómodos solamente en un oasis que es temporal. Y el plan de Dios es que tú sigas avanzando y caminando hasta tomar la promesa, lo que Él dijo y habló acerca de ti, lo que Él ha dicho acerca de ti y de los tuyos. Así que la jornada de fe, nuestro caminar con Dios, es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Es caminar hacia adelante hasta llegar a la meta. Entonces, el plan de Dios no era que Israel estuviera ahí en ese oasis temporal. Él los sacó y les pidió que volvieran a levantar sus tiendas para que siguieran movilizándose hacia adelante. En Éxodo capítulo 16, versículo 1, quiero que me acompañes a leerlo. Dice la Biblia que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes del día después de su salida de la tierra de Egipto. Dios los saca de Elim para llevarlos ¿a dónde? A Sin, que era otra parte en el desierto. Y en esta historia, en este tema, llegamos a esta estación, el desierto de Sin. Y el desierto de Sin significa espina o significa arcilla. Nada anterior a la temporada o a la estación de la que venían. ¿De dónde venían? De Elim, donde había palmeras y donde había agua. Esta siguiente estación era la estación en el desierto de Sin, que no había nada. No había absolutamente nada. Es que en la vida va a haber temporadas áridas y otras muy áridas. Y estas temporadas te llevarán a estar consciente del desierto en el que estás viviendo. Un desierto en el que muchas veces olvidas a dónde vas, pero recuerdas muy bien dónde estuviste. La pregunta es, en esta temporada de tu vida, ¿cuál es la postura de tu corazón? Todo depende de la postura de nuestro corazón. Todo depende de la condición de nuestro corazón. Hay mucha enseñanza que usted y yo podemos recibir de esto, y quiero entrar en materia. Israel, cuando se dio cuenta que ya no estaba donde había agua y había palmeras, cuando realizó que estaban en medio del desierto y no había absolutamente nada, empezaron otra vez a quejarse y a murmurar en contra de Moisés, Aarón y en contra de Dios. Y no nos vamos a detener en lo que implica la murmuración, pero la murmuración destruye. La murmuración es como un cáncer. La murmuración divide. La murmuración provoca contiendas. La murmuración divide. Hay una consecuencia increíble cuando usted y yo somos de los que hablan y murmuran en contra de alguien o de algo. Pero no me quiero detener en esta parte, sino que te quiero llevar a lo siguiente. A Dios no le toma por sorpresa la temporada que estás viviendo, pero muchas veces Él permite que atravieses por ahí porque te quiere enseñar, porque te quiere fortalecer y porque quiere que su nombre sea glorificado a través de tu vida. ¿Sí? Ahora, quiero llevarte una historia en primer libro de Reyes, capítulo 17. En el primer libro de Reyes, capítulo 17,
Hay una historia que es de mis historias favoritas en la Biblia. Había un hombre de Dios, que por la palabra de este hombre hacía descender fuego del cielo. Este hombre, llamado Elías, recibe una indicación de parte de Dios para que fuera a hablar con el rey Acab. Una palabra que Dios le había dado. Y Elías llega con el rey y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no lloverá sino por mi palabra. Escucha esto: no lloverá sino por mi palabra. Tú debes de saber que Dios siempre va a tener cuidado de ti. Dios estaba diciendo algo al rey y era grave lo que estaba diciendo. Estaba diciendo: no va a haber lluvia por un periodo de más de 3 años. Tú sabes lo que conlleva a que no llueva. Provoca sequía, los animales se mueren, no hay cosecha, no hay nada. Hay hambre, hay escasez, hay muchas situaciones que se derivan sin la falta del agua. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Lo hemos visto, no a esos grados, pero sabemos de lo que está hablando la Biblia. Pero Dios siempre tiene, y quiero que recalques esta palabra, que Dios siempre va a tener cuidado de aquellos que confían en Él. Y Dios, aunque estaba diciéndole a Elías: vas a ir con el rey y le vas a decir esta palabra, porque va a haber una sequía increíble sobre la tierra y no va a llover hasta que yo diga que llueva. Y Dios también le dice a Elías: Elías, tú te vas a ir a tal arroyo y en ese arroyo vas a beber agua de ahí. Y yo voy a mandar a cuervos que te alimenten día y tarde, mañana y tarde. Mañana y tarde van a llevar a ti pan y carne, y por la tarde van a llevar pan. Oye, ¿quién no quiere eso, no? ¿Quién no quiere ser alimentado con pan y con carne? Uy, un bolillito con un bistec adentro, imagínate. ¿A qué te sabe esto ahorita que no has almorzado? Lo que te quiero animar en esta serie es a que tú le creas a Dios y que tu vida sea una vida que se mueve por fe. Porque sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces perdemos la fe, la confianza en Dios, porque nosotros sabemos cómo arreglárnoslas, porque nosotros sabemos qué hacer. Y muchas veces vivimos una vida aún dentro de nuestro caminar con Dios sin fe, sin creer, sin confiar, pensando en que nosotros nos las podemos arreglar sin la ayuda sobrenatural de Dios. Así que en esta serie yo quiero darte una inyección de fe y te quiero animar a que le creas a Dios por sobre todos los diagnósticos, que le creas a Dios por sobre todas las situaciones, porque de esto se trata. Así que Dios le dice a Elías: Elías, vete al río, yo te voy a mandar cuervos para que te alimenten carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde, vas a tomar agua del río. Pero una vez que el río se empieza a secar, tú vas a ir con una mujer a la que yo ya le he dado indicaciones. Y dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17 versos 10 al 15. ¿Me acompañas a leerlo? Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Quién? Elías. Ahora déjame hacer una pausa aquí para decirte dónde era Sarepta. Sarepta de Sidón era una ciudad que no pertenecía a Israel. Por lo consiguiente, era una ciudad de paganos. Era una ciudad de inconversos. Era una ciudad de gentiles, como tú le quieras llamar. Y Dios le dice a Elías: te vas a ir a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí ¿quién? Una mujer que estaba recogiendo leña. Había una escasez ya en este tiempo. No había alimentos, no había agua. Estaba sufriendo la gente. Y dice la Biblia que Dios le dice a Elías: vas a llegar a tal lugar, porque yo ya le di indicaciones a una mujer. Y en esta escena es cuando se presenta esta mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y Elías la llamó y le dijo:
te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Piensa en esto, había una sequía increíble. Si hay una sequía o una escasez en tu casa, tienes los alimentos contados, el agua contada, racionada, y llega alguien y te dice, dame un vaso de agua para beber. En lo natural tú y yo la pensamos más de 2 veces, ¿sí o no? Sí la pensamos para dar, porque no tenemos. Pero dice la Biblia que esta mujer hizo lo siguiente. Cuando ella iba a traérsela, piensa en esta escena. Va la mujer a recoger el vaso, a servir del cántaro posiblemente. Pero antes de llegar ahí, Elías le dice, volviéndola a llamar, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Piensa en esto. No había agua, no había comida, había una escasez increíble. Y un hombre que se llama Elías llega a la casa de esta mujer pidiéndole agua y pidiéndole también qué comer. Piensa en el temor que sintió esta mujer al pensar, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no tengo? Pero dice la Biblia lo siguiente. Ella respondió, vive Jehová, ¿quién? Tu Dios. Ahora, permíteme hacer una pausa aquí. Ella era una mujer que no adoraba a Dios, al Dios de Israel, al Dios de los judíos. Era una mujer que no tenía un conocimiento cercano como el pueblo de Israel de Dios. Era una mujer que probablemente hasta no era ni bien vista por los judíos, porque no era perteneciente al mismo pueblo. Y la mujer le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja. ¿Cuánto es un puñado? ¿Cuánto es un puñado? Algo que puedes sostener con la palma de tu mano. O sea, es todo lo que hay. Piensa en lo natural. ¿Qué puedes hacer con un puño de harina solamente? 2 tortillas. Para los de Torreón, una gordita, ¿verdad? Dice la historia en la Biblia que esta mujer le dice, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora precisamente me disponía a tomar 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Déjame hacer una pausa aquí. ¿Cuántos hemos estado en una situación así? Donde solamente tienes lo del día. Ya no tienes más porque no hay trabajo, porque no hay nada en la alacena, porque simplemente no sabes qué vas a cenar porque ya no hay. Y no hay de dónde echar mano. La gente con la que podías ir está igual o peor que en la condición en la que tú estás. Dice la historia en la Biblia que esta mujer dice, esta es la situación que yo estoy viviendo. Solamente tengo un puñado de harina, un poco de aceite, y me disponía a preparar algo y dejarnos morir. Dice la historia en la Biblia lo siguiente. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Déjame hacer una pausa aquí. Qué egoísta Elías, ¿no? ¿Con qué derecho podía decir él, hazme primero a mí y después haces para ti y para tu hijo? Piensa en los pensamientos que cruzaban en la mente de esta mujer.
Si esta mujer, si estuviéramos tú y yo en lugar de ella, los pensamientos que correrían seguramente por nuestra mente es: ¿a poco sí? No lo sé, Rick, puede ser falso. No sé, tengo mis dudas. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si solamente me está diciendo y al final nos vamos a quedar sin nada, mi hijo y yo? En lo natural, pudiéramos usted y yo pensar eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero lo increíble sucedió aquí. Y dice la historia en la Biblia lo siguiente, versículo 15: la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. La viuda fue e hizo como le dijo Elías. Y comieron, ¿quién? ¿Quién más? ¿Quién más? Él, ella y ¿quién? Y su casa. Ahora, la mujer en esta historia, dice la Biblia, que tuvo miedo, pero ella se sobrepuso al temor y ella respondió con fe. No respondió con un cuestionamiento, no respondió con nada más, sino que lo que hizo ella es responder con fe. Cuando tú y yo respondemos con fe, escucha esto: cuando tú y yo respondemos con fe, algo que Dios nos está pidiendo, Él cumple su promesa. Pero si no respondemos con fe, nosotros mismos nos limitamos de lo que Dios nos quiere dar, de cómo Dios nos quiere bendecir. Ahora yo te voy a animar a esto: dale una oportunidad a Dios, aún en medio de la escasez, aún en medio de la situación que estés atravesando. Dale una oportunidad a Dios. Yo no sé tú, pero esta historia me habla a mí, y sé que también te habla a ti sobre la importancia de invitar a Dios a usar su ilimitado poder en el contexto de nuestros limitados recursos. Yo encuentro por lo menos dos principios que te quiero compartir aquí. Dos principios que si tú los pones por práctica vas a empezar a ver, y no es como una varita mágica de que si tú lo haces va a suceder. Es porque estás activando algo que se llama fe. Primer principio que te quiero compartir es que debemos ofrecer algo que nos sea necesario. Escucha esto: debemos ofrecer algo que nos sea necesario. Este tipo de dádiva, este tipo de generosidad requiere fe. ¿Sí? Requiere fe. Requiere fe. Esta mujer tenía necesidades personales, tenía necesidades familiares, pero ofrendó. Escucha esto. Y no me voy a detener a hablarte de diezmos y ofrendas, pero hay una activación increíble cuando tú y yo entendemos este principio. Quiero poner esto claro en tu mente. Muchos confunden los diezmos con las ofrendas. Y nada más para que haya claridad en tu vida, nuestro diezmo es la responsabilidad que tenemos para con Dios, ¿sí? Y nuestra ofrenda es lo que hace que se active lo sobrenatural del poder de Dios sobre nuestra vida. Escucha esto: son dos cosas diferentes. Y esta mujer ofrendó a Elías, y ahí fue cuando Dios proporcionó una bendición sobreabundante en ella. Número dos, principio número dos: esta mujer dio lo primero. Su ofrendar activó el milagroso proceso de la provisión de Dios. Escucha, por un promedio de más de 3 años y medio. Recuerda esto: cuando Dios te manda hacia un lugar,
su provisión te acompaña. Cuando Dios te guía por un camino, su provisión te sigue. La fe no permite que la amenaza de las privaciones alteren el curso futuro decidido por Dios para tu vida. Ahora, aquí es donde me quiero ir un poquito más profundo en esto. Escucha esto. Estaba preparando este mensaje durante la semana y había cosas que no entendía. Y en un día aquí en mi oficina estaba orando: Señor, es que no entiendo por qué, habiendo tantas viudas en Israel, tú mandaste a Elías con una mujer que no era del pueblo de Israel. ¿Cómo le suena eso? Vamos a ponerle el nombre gentil. Señor, ¿por qué Sarepta era una ciudad gentil y esta mujer era una mujer gentil? Y el Señor me llevó a la escritura que nos habla Jesús en Lucas capítulo 24 y 25, donde dice precisamente esto. Jesús dice en estos versículos que había muchas otras mujeres viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta. Ya sabes que era Sarepta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Te has preguntado por qué Dios bendice a tal persona y no me bendice a mí? Señor, si yo voy a la iglesia. Señor, si yo soy creyente. Señor, si yo leo la Biblia. Señor, yo oro. ¿Y por qué bendices más a aquel? Míralo cómo anda. Mira esto. ¿Te has preguntado alguna vez eso? Seamos honestos. Muchas veces nos enojamos con Dios cuando vemos que Dios bendice a alguien más, y más cuando no es creyente. Hello. La pregunta es ¿por qué? Y mi pregunta era ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Te voy a decir esto. Porque al creyente, escucha esto, al creyente le hace falta creer. Porque al creyente le hace falta creer. Porque creemos desde una religiosidad, desde una confesión que decimos tener, una convicción, mas no por una convicción en nuestro corazón de que Dios es quien provee para todas nuestras necesidades. Porque muchos otros son bendecidos por Dios. Escucha esto. Son bendecidos por Dios, y menos tú que vienes a la iglesia y que dices ser un creyente y un seguidor de Jesús. Y la palabra es esta: porque hay muchos creyentes que no creen. Hay muchos hijos que no confían en la provisión de su padre. Entonces, al creyente le hace falta más creer. Y al que dice que es hijo de Dios, le hace falta más confiar que su Padre, que nuestro Padre es el que provee para todas nuestras necesidades. Y Dios está hablando a tu corazón, a mi corazón, amado hermano, amado amigo, sobre esto. No podemos llevar una relación con Dios si no creemos completamente en que Él nos tiene en sus manos. No podemos vivir una vida desde la religiosidad diciendo que somos creyentes en Dios solamente como una confesión, sin una convicción firme en nuestro corazón. Y mi oración y mi deseo para ti, para tu familia, es que tú seas bendecido en todas las áreas.
Y no estamos hablando solamente de dinero. Escucha esto: Roca Eterna no es una iglesia que te habla de dinero, es una iglesia que te habla de la fidelidad de Dios. Pero hay principios que si tú y yo no sabemos cómo vivirlos, vamos a vivir una vida miserable en todas las áreas. Escucha esto. Y vamos a vivir siempre pidiendo prestado y siempre buscando y siempre esto, porque tratamos de arreglar las cosas en nuestro propio entendimiento, cuando el Señor nos dice: confía en mí, porque aún en medio de la escasez yo soy tu proveedor. Porque aún en medio de esta temporada árida en tu vida, yo soy el que te sostiene. Porque aún en medio de cualquier situación adversa que estés atravesando, yo soy el que me quiero manifestar a tu vida como el Dios que provee para todas tus necesidades. Dios no provee solamente para algunas de las necesidades que yo pueda tener. El Dios que yo conozco, el Dios al que yo le sirvo y el que te comparto, es un Dios que provee para todas mis necesidades, para todas mis necesidades, las emocionales, las mentales, las físicas, pero también las financieras, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Él es el dueño del oro y de la plata. Así que yo te quiero desafiar en esta mañana a que tú le creas a Dios, a que tú creas que Él te tiene en sus manos, y que no importa que haya necesidad, no importa que la economía se esté cayendo en el mundo, la economía del mundo no es la economía de Dios. Escucha esto: la economía del mundo no es la economía de Dios. Ay, pastor, pero es que hay tanta necesidad. Claro, Jesús lo dijo: va a haber necesidad y la gente siempre va a tener hambre. Pero si Dios te bendice, escucha esto: si Dios te bendice, te va a bendecir para que la bendición sea para ti, para tu casa y para tu gente. ¿Sí? Para ti, para tu casa y para tu gente. Para ti, para tu casa. ¿Quién es nuestra gente? Nuestra ciudad. ¿Quién es nuestra gente? Nuestra colonia. ¿Quién es nuestra gente? Nuestras comunidades. Le doy tantas gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder tener el comedor de niños, la iglesia de niños. Es una oportunidad que podemos bendecir, no solamente con la palabra de Dios, pero con un plato de comida caliente, porque Dios nos ha bendecido para poder ser de bendición a alguien más. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder ir a las escuelas especiales aquí de Matehuala, a la escuela especial de Cedral, 2 veces al mes a cada una de ellas, y llevarles no solamente una enseñanza bíblica a los niños que están con capacidades diferentes en esas escuelas, pero también un plato de comida caliente que satisface su hambre física. ¿No? Es increíble cómo Dios nos bendice para poder bendecir, cómo Dios nos da para poder dar. Así que muchas veces Dios te quiere bendecir, pero uno mismo detiene la bendición porque se mantiene con las manos cerradas para poder recibir. ¿Sabes qué? Dios es el que escudriña los corazones. Dios es el que escudriña los corazones. Y aún en las iglesias hay gente, hay personas que dicen ser seguidores de Él, que leen la Biblia, que se pasan 3 horas orando, pero que viven con un corazón cerrado, con un corazón indiferente, lleno de apatía al ver la necesidad de alguien más. Hay gente que mantiene el corazón cerrado a lo sobrenatural del poder de Dios. Yo no sé tú, pero mi oración en estos días es: Señor, sorpréndenos con milagros creativos, milagros de sanidad, milagros de provisión. Tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. En ti no hay sombra de variación, y si tú lo has hecho en el pasado, sé que lo sigues haciendo en este presente. Y yo no sé tú, pero yo estoy con expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida.
Yo estoy con expectativa de lo que Dios va a hacer en tu familia. Yo lo creo, y mi oración y mi deseo es que Dios te bendiga ricamente. Pero no cierres tu mano. No cierres tu mano, porque cuando cierras tu mano para bendecir, estás cerrando tu mano para ser bendecido. Tú decides. Regresando a nuestra historia en Éxodo capítulo 16, verso 13. El pueblo comienza, fíjate, ahí en el desierto de sin agua, sin nada. Ahí en ese desierto, ellos, aparte de quejarse y empezar a murmurar, empiezan a recordar, escucha esto, empiezan a recordar de lo que comían allá en Egipto. Y empiezan a decir: allá teníamos las ollas de caldo de res, el asado de puerco. Ya se hambre, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando para explicarme mejor. Dice la Biblia que empezaron a recordar: ya teníamos las ollas de ajos. Suena mejor un caldo de res que un caldo de ajo, ¿verdad? Y teníamos las ollas y no pasábamos hambre y comíamos hasta saciarnos. Muchas veces en nuestro caminar con Dios, y me quiero dirigir al que tiene tiempo caminando con Dios, muchas veces cuando atravesamos por algún tipo de desierto, lo primero que hacemos es quitar nuestra mirada de lo que Dios nos ha dicho. Empezamos a ver lo que no tenemos y empezamos a recordar lo que tuvimos en el tiempo pasado. Tú no sabes la cantidad de gente que ha venido y me ha dicho: no, pastor, es que en el mundo, antes de yo entregarme a Cristo, ahí yo tenía mi troconona. Y luego, es que antes yo esto. ¿Y qué pasó? Y estaba mejor allá. Aguas. Nunca vas a estar mejor allá de lo que estás ahora con Cristo en tu corazón. Escucha esto. Es una tentación el poder decir esto: antes yo estaba mejor. Si hay esa comparativa en tu vida, es porque no has tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús en tu corazón. Porque aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo en su corazón, no hay comparación de un antes y un después. Porque dices: volver atrás, jamás. Porque hay una determinación para estar como estaba antes. Sí, tenía esto, tenía lo otro, pero había un vacío que no lo podía llenar con nada. Y prefiero vivir un desierto con la presencia de Dios que vivir en el mejor de los oasis sin la presencia de Él. Tú decides. Entonces, dice la Biblia en Éxodo 16:3, que el pueblo empezó a recordar la abundancia de comida que tenían. Y ahora en el desierto estaban olvidando la bondad de Dios y lo que habían sufrido para salir de la esclavitud. Es importante, y estoy terminando con esto, es importante que sepas que Dios conoce todo de ti: tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. Él te conoce perfectamente y Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Él sabe de lo que tú tienes necesidad. El desierto de Sin era un lugar espinoso, un lugar que no era apto para producir o reproducir nada absolutamente. Pero aún en ese desierto que no era apto para nada, Dios alimenta a su pueblo enviándoles maná y enviándoles codornices para que comieran carne. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios siempre tiene cuidado de ti y de mí? Es indispensable, amado hermano, amado amigo, que tú entiendas y comprendas esto: que el Dios Todopoderoso
El que usted y yo servimos no depende de las circunstancias que nos están rodeando para obrar a nuestro favor. Y no importa la estación de escasez que estés viviendo, aún en esa temporada, Él ha enviado su sustento diario a tu vida. ¿No es grandioso esto? Yo te lo puedo decir. Ha habido temporadas en nuestra vida donde hemos estado a puro maná y de pronto no sabes de dónde va a venir la provisión, pero te mantienes enfocado, sin quitar tu mirada en lo eterno, enfocado primeramente en el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás va a venir por añadidura. Te mantienes enfocado y de pronto vino un cuervo y trajo carne y pan. Y de pronto vino un cuervo y trajo carne y pan. Y de pronto el Señor envía a alguien por las mañanas para alimentar tu vida y alimentar a tu familia. Lo hemos vivido. No te estamos hablando de algo que no hemos experimentado, pero aún en el peor de los desiertos, Él sigue siendo fiel. Él no cambia. Tu temporada no lo toma por sorpresa. Y cuando viene la bendición, aprendes y levantas tus manos y das gracias al cielo. Probablemente estás el día de hoy aquí sintiendo que estás atravesando por un desierto y en ese desierto hay una escasez en tu vida. Probablemente no es falta de pan, no es falta de trabajo ni de dinero. Probablemente la escasez que tú sientes en tu vida es una escasez en tu espíritu y sientes que estás caminando por un desierto. Muchas veces te has sentido seco, vacío, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Has sentido esa necesidad dentro de ti. Probablemente la has querido llenar con algo, pero te das cuenta que no lo puedes lograr. El mundo ofrece muchas cosas en cómo puedes llenar, pero nada lo podrá lograr. Nada ha logrado saciar esa sed que hay dentro de ti, porque esa sed se llama Jesús, y solamente Él te puede saciar. Durante la semana estuve platicando con una persona y aprecié tanto la sinceridad de esta persona. Viene y me dice: pastor, necesito que me ayude porque siento que estoy perdiendo mi relación con Dios. Muchas veces cuando atravesamos por algún tipo de escasez en nuestro ser, damos pasos para atrás y empezamos a sentir que perdemos nuestra relación con Dios y de pronto no sabemos qué hacer, para dónde ir, porque en nuestra alma hay un vacío. Y ese vacío cada vez se está sintiendo más dentro de ti. El Señor ha prometido caminar todos los días hasta el fin contigo. Jesús es el maná que descendió del cielo. Él es el pan de vida que promete que si tú vienes a Él, nunca más tendrás sed y nunca más tendrás hambre si crees en Él. Dice la Biblia en Juan 6, verso 35: yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene no tendrá hambre jamás, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amado hermano, amado amigo,
Tú decides cómo atravesar tu desierto. Tú decides qué postura tomar. Si la postura de estar quejándote todo el tiempo porque no tienes, porque no hay, porque hace falta, o tomas la postura que tomó esta mujer, una postura de obediencia, una postura de sacrificio, que dijo: no importa qué, yo voy a poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Tú decides cómo responder a tu desierto, pero nuestra oración como iglesia es que tú seas prosperado en todo, que seas un hombre, que seas una mujer de fe, un hombre, una mujer que cree en Dios por sobre todas las cosas, y que a través de su obediencia activan lo sobrenatural del poder de Dios, a través de la fe, pero también a través de la obediencia.